Buenos días para todos los estudiantes del Liceo Gabriela Mistral de la Virginia, de los grados décimos. Bienvenidos a la segunda clase virtual que vamos a tener de lo que tiene que ver con filosofía. El día de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con qué es la filosofía y cuál es su importancia para los seres humanos. Entonces, básicamente voy a hacer dos cosas en esta explicación que les voy a dar el día de hoy. La primera es basándome en esta diapositiva que ustedes pueden ver acá y que les voy a compartir a través de los grupos de WhatsApp. Voy a dar una explicación general acerca de lo que es la filosofía y de sus características. Luego, posteriormente, voy a hacer algunas aclaraciones, de pronto de algunas cositas puntuales de los dos primeros capítulos de este libro de Historia de la Filosofía sin temor ni temblor, del filósofo español Fernando Savater, que ustedes debieron leer antes de que entráramos pues, en este proceso de la crisis del COVID-19 y que es necesario que tengan claro y que hayan leído para las actividades de aprendizaje que luego vamos a hacer. Y finalmente voy a dar una definición de lo que es la filosofía actualmente, sirviéndome de una explicación que hace el filósofo o el pensador francés Michel Foucault. Entonces vamos a comenzar. Decimos entonces, jóvenes, que la actitud filosófica básicamente consiste en lo siguiente, en que el ser humano, según lo que nos dice esta diapositiva, tiene una tendencia o una curiosidad, o como decía Aristóteles, un deseo irreprimible de saber. Porque siente curiosidad, admiración, necesidad de conocer la realidad en la que vive. La realidad en el sentido de la realidad del mundo en el que vivimos, pero también de nosotros mismos como seres humanos. Esa es la ampliación que digamos que voy a hacer a lo que está presentando esta diapositiva. Para poder desarrollar ese conocimiento o para tratar de comprender esa realidad ante la cual necesitamos tener un conocimiento, tenemos una curiosidad y queremos también conocerla, los seres humanos buscamos respuestas a diferentes tipos de preguntas o de interrogantes que nos hacemos. El primero son los interrogantes radicales y últimos. Cuando la diapositiva habla de interrogantes radicales y últimos, está hablando de temas tales o problemas como la muerte, la vida, por qué estamos aquí, qué propósito tiene la vida, existe un más allá, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, a interrogantes como, por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Por qué los seres humanos somos libres? ¿Por qué nacemos de esta manera? ¿O tenemos que hacer esto y no aquello? Etcétera, etcétera. También se busca respuestas al sentido de la vida. La filosofía es una actividad de pensamiento, es un ejercicio racional que le permite al ser humano tratar de darle un sentido a su vida. También al problema del más allá que ya lo mencioné y también para tratar de comprender la naturaleza. Entendamos por naturaleza esa realidad en la que nosotros vivimos, que tiene que ver con el mundo natural, tal y como lo tenemos en el planeta, pero también tratar de comprender nuestra vida como seres humanos, en tanto nosotros mismos también creamos nuestra propia realidad a partir de unas convenciones, en lo que llamamos la civilización y lo que llamamos todo lo que nosotros creamos como seres humanos. Entonces, para buscar esas respuestas a esos interrogantes, el ser humano se dedica a hacer filosofía, a practicar la filosofía. ¿Y qué es básicamente practicar la filosofía? Es una capacidad de ver las cosas en su contexto. Cuando aquí se refiere a la palabra contexto quiere decir a ver las cosas tal y como aparecen, tal y como se presentan en un determinado momento. Tratar de entender eso tal y como se está presentando y tal y como es en un momento específico, con las condiciones, las características que tiene. Eso es lo que quiere decir el contexto. El contexto son las condiciones en las cuales algo se da, algo aparece y es tratar de comprender eso. También la filosofía consiste en desvelar, o yo diría más bien, no se utilizaría la palabra desvelar, sino hacer salir o hacer sacar a la luz lo que está oculto. Los seres humanos muchas veces
no percibimos muchas cosas de forma inmediata y necesitamos hacer unos análisis concienzudos, detallados, ponernos a mirar las cosas al detalle para poder revelar lo que muchas veces no nos aparece de forma inmediata. También se dice que la filosofía es un quehacer, es una actividad que hacemos los seres humanos, es un modo en que nos volvemos más humanos, un modo de humanizarnos. La filosofía es una manifestación de nuestra humanidad, de lo que nos distingue a nosotros como seres vivos. Entonces, también es una reflexión constante que nosotros debemos hacer para cada día mejorar como seres humanos. La filosofía reflexiona sobre sí misma, pero también es una reflexión que tiene que ver con nuestra realidad, con todo lo que hacemos como individuos, pero también en tanto vivimos con otras personas dentro de una sociedad. Y en ese sentido, pues la filosofía propiamente requiere unos métodos, unas formas de trabajar que de pronto luego ya vamos a mirar, yo les voy a mostrar algo de eso en otro video, ¿sí? Y por último, lo que decía Sócrates, es un vivir despierto, una forma de mirar las cosas, una forma de mirar la realidad y una forma de mirarnos a nosotros mismos. Esa es básicamente lo que tiene que ver con la filosofía. Entonces, en primera medida tenemos entonces que la filosofía es una actividad de pensamiento, de análisis, de comprensión y de interpretación de la realidad como tal. Entonces, en ese sentido, el mirar no es el mirar físico exclusivamente de los ojos, de la vista, sino el mirar con el entendimiento, con la capacidad que nosotros tenemos de elaborar ideas, de elaborar conceptos y a partir de ellos interpretar y entender algo. ¿Sí? Ahora, en segunda medida, voy a explicar algunas cositas de lo que tiene que ver con los dos primeros capítulos del texto de Fernando Savater, que se llama Historia de la filosofía sin temor ni temblor. Lo primero, recuerden que en el capítulo 1, Savater habla de que existen dos tipos de preguntas. Las primeras preguntas son las que nos hacemos nosotros para resolver nuestros problemas de la vida diaria. Como por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer, cómo debo actuar para hacer algo, ¿cierto? Entonces, esas preguntas requieren que uno las resuelva en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si yo quiero saber a dónde puedo ir, cómo es el mundo, qué puedo hacer, etcétera, etcétera, entonces necesito saber la respuesta. Y también hay otro tipo de inquietudes que son las científicas, que en tanto nosotros logramos una respuesta a partir de un experto, de alguien que sabe, inmediatamente ya quedamos contentos, pasamos a actuar, a hacer lo que tenemos que hacer y dejamos el asunto así. Por el contrario, las preguntas de la filosofía, como ya lo vimos en esta diapositiva, son preguntas diferentes, no tienen que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que nosotros somos como seres humanos, con lo que yo soy como persona. ¿Cuáles son ese tipo de preguntas? Ese tipo de preguntas son ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el universo? ¿Por qué estamos acá? ¿Cierto? ¿Por qué necesitamos de unas normas para vivir en sociedad? ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos conciencia de la muerte? Etcétera, etcétera. Ese tipo de preguntas son preguntas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos en la vida diaria, sino que nos incumben en tanto somos seres humanos, en tanto tenemos una conciencia y somos capaces de pensar y digamos que podemos saber muchas cosas que digamos que, o tratamos de saber muchas cosas que muchas veces nos generan inquietud. Entonces, en ese sentido, esas son las preguntas filosóficas. Son aquellas preguntas que nos permiten a nosotros tratar de dar posibles respuestas a esos interrogantes que nos distinguen como seres humanos, ¿sí? Que nos competen a nuestra vida en tanto seres humanos. ¿Y cuál es la diferencia de las preguntas filosóficas frente a las preguntas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria para lo que tenemos que hacer? En que las preguntas filosóficas nunca tienen una respuesta definitiva, jamás vamos a tener una respuesta que ya sea la definitiva, la única y con la cual ya quedemos contentos y ya pasemos a otra cosa. Por el contrario, las preguntas filosóficas siempre generan posibles respuestas, generan debate, generan diálogo, discusión con otras personas acerca de esa pregunta y a partir de ahí se dan varias respuestas, varias formas de comprender, de mirar, de interpretar
ese problema que estamos trabajando. Por ejemplo, el problema del tiempo, el problema de la política, el problema, por ejemplo, de las relaciones humanas, de la ética, etcétera, etcétera, que son preguntas de la filosofía. Entonces, en ese sentido, estimulan que cada día investiguemos más para tratar de encontrar otras respuestas y otras formas de comprender esas preguntas. Por ejemplo, sobre la libertad, por qué somos libres, qué es la libertad, si existe o no existe la libertad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que se dice que las preguntas filosóficas son diferentes a las demás preguntas. Ahora, para el capítulo 2, voy a aclarar una cosa. Resulta que en el capítulo 2 se dice que los griegos utilizaban la razón para hacer filosofía, pero no solamente para hacer filosofía, sino para hacer otro tipo de conocimientos. ¿Qué es la razón? Sabater dice que la razón, de acuerdo a lo que ustedes debieron leer en el capítulo 2, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de observar la realidad. ¿A través de qué? De nuestro pensamiento, de la capacidad que tenemos de pensar, de elaborar ideas, de generar conceptos, de utilizar el lenguaje para analizar, interpretar y comprender la realidad y comprendernos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, la filosofía nace de una observación de la realidad, de tratar de comprender esa realidad, cómo es esa realidad, de qué está hecha, qué características tiene y por qué es como es. Eso es la filosofía. Entonces, en ese sentido, se distingue del mito en que el mito es un tipo de narración que también utiliza la capacidad de pensar, la capacidad de inventar relatos, pero que no se basan netamente en la observación de la realidad y de la comprensión de los hechos mismos, de las cosas mismas tal y como se presentan, sino en historias que pretenden explicar de forma sagrada y divina las cosas. Entonces, en ese sentido, por eso son diferentes. Ahora, la otra cuestión que debería explicarles, que Sabater dice que la filosofía para él comienza con Sócrates porque Sócrates reconocía que él no sabía nada o que él era muy ignorante en una gran cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido, eso forma parte de la actitud filosófica, el deseo que nosotros tengamos de querer aprender y de querer conocer más de algo, de nuestra realidad como seres humanos, y a partir de ello en tratar de empezar a buscar posibles respuestas. Entonces, en ese sentido, por eso es que la filosofía consiste en hacer preguntas, en tratar de responder esas preguntas, en que a medida que vamos interrogando, vamos generando más y más preguntas sobre una cuestión. Pero también, y ahí es donde quiero relacionar esto con lo que voy a terminar de decir ahora de la definición de Michel Foucault, la filosofía, básicamente, como ya les había dicho, consiste en saber cómo se debe vivir, ¿sí? De qué manera puedo vivir yo para que mi vida sea de la mejor manera posible, como persona, pero también en una sociedad. Entonces, en ese sentido, se relaciona con la virtud. Y la virtud para los griegos es una fuerza que me permite a mí poder superar problemas, vencer obstáculos, poder resolver una situación que se me presenta y hacerlo con acierto. ¿Qué significa con acierto? O sea, de la mejor manera posible, utilizando la mejor estrategia o la mejor solución posible para poder superar ese problema. Entonces, en ese sentido, razón y virtud tienen mucho que ver porque la razón es el uso correcto de nuestro pensamiento para poder tratar de resolver un problema que tenemos como seres humanos. ¿Y cuál es ese problema básico y esencial, el más importante? ¿Cómo debemos vivir? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera para poder vivir? Entonces, en ese sentido, por eso era que Sócrates decía o se hacía el ignorante para preguntarle a sus interlocutores y que ellos supuestamente dijeran qué era lo que conocían, pero en realidad hacerles descubrir que en realidad vivían en una zona cómoda. ¿Cuál es la zona cómoda? La zona en la que nosotros seguimos las tradiciones, seguimos lo que nos dicen nuestros padres, las autoridades y todo eso, y no preguntamos o no nos preguntamos si eso que nos están diciendo es efectivamente válido o no es válido, si esa forma de vivir es correcta o no es correcta. Entonces, en ese sentido, por eso es que se dice que la filosofía es el ejercicio constante de poner en duda las cosas, de tratar de analizar si algo que me están diciendo, si algo que está sucediendo en el mundo es así o no es así, o si por el contrario debo buscar otra
alternativa para poder vivir. Entonces, en ese sentido, por eso es que la filosofía consiste en el cuidado de nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos por nosotros mismos y tratamos de encontrar la mejor manera de vivir, no comemos entero. ¿Qué quiere decir no comer entero? Que antes de aceptar algo, primero lo sometemos a un análisis para mirar en qué medida nos conviene o no nos conviene eso que nos están diciendo o eso que nos están planteando o esa forma de vivir, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora sí, quiero finalizar esta cuestión haciendo o mostrando una definición de lo que es la filosofía en la actualidad, que realmente es similar a lo que planteaba Sócrates o a lo que plantea también Fernando Savater en la historia de la filosofía sin temor ni temblor. Es básicamente esta definición. Yo también les voy a compartir esta imagen en los grupos de WhatsApp y dice así: la filosofía es justamente lo que pone en tela de juicio todos los fenómenos de dominación, en cualquier nivel y cualquier forma en que se presente, ya sea de forma política, económica, sexual o institucional. Hasta cierto punto, esta función crítica de la filosofía deriva del imperativo socrático: ocúpate de ti mismo, es decir, fúndate en la libertad por el dominio de ti mismo. Esa es la definición que daba Foucault acerca de lo que debe ser la filosofía actualmente. Entonces, ¿qué es la filosofía en la actualidad, jóvenes? ¿En qué se debe centrar la filosofía en la actualidad? En una actitud crítica. ¿Actitud crítica frente a qué? Frente a todas esas formas de dominación que tenemos en el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas formas de dominación o de control? La política, la economía, la sexualidad, las instituciones con las cuales se ejerce un gobierno de los seres humanos. Entonces, en esa actitud crítica, lo que nosotros tenemos que hacer es poner en tela de juicio esa dominación y mirar hasta qué medida nos conviene o no nos conviene alguna de esas formas de dominación, tal y como se presentan en algún momento. Y en ese sentido consiste en ocuparse de nosotros mismos. Cuando nosotros miramos en qué medida nos conviene o no nos conviene que nos gobiernen de determinada forma, que nos controlen políticamente de determinada forma, que nos controlen sexualmente de determinada forma, económicamente, nos estamos ocupando de nosotros mismos. Estamos ejerciendo esa libertad que nos permite poder tener un dominio de nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir dominar mi propia vida? Que yo soy el que tomo las decisiones de lo que más me conviene para vivir de la mejor manera posible, y en ese sentido no permito que haya un tipo de dominación externa que comprometa eso o que de alguna u otra manera me impida a mí precisamente ocuparme de mí mismo, ¿sí? Es una actitud crítica que se hace muy necesaria en el mundo en el que estamos viviendo. Ya ustedes lo saben ante las crisis que estamos teniendo por este tema de la pandemia, pero también a partir de lo que estamos viviendo en Colombia, con una gran cantidad de problemas políticos, económicos, sociales, culturales que estamos teniendo en nuestra sociedad y que también se extienden a nivel global con un problema general que es el problema, por ejemplo, de la crisis climática y también el problema de la pandemia, como ya les había dicho, y otros problemas que son de intereses generales. Entonces, con eso cierro la explicación de lo que es la filosofía. Espero que les haya gustado la explicación tal y como se las acabo de dar. El que tenga de pronto alguna inquietud sobre algo de esto que expliqué, sobre la diapositiva que les voy a compartir o sobre esta imagen, o sobre la lectura de Fernando Savater que debieron hacer, me la pueden hacer y prepárense para la actividad de aprendizaje que vamos a hacer a partir de play.tomi.digital, en la cual yo voy a evaluarles a ustedes qué tanto aprendieron acerca de lo que leyeron y de la explicación que les acabo de dar. Les agradezco mucho su atención, espero que les vaya muy bien y que tengan un excelente día, y hablamos en la siguiente video.